Con Juan Pablo Herrera. Juan Pablo Herrera es el decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Herrera nos va a ayudar a interpretar nuestro tema del día. Pero antes me permito informarle, Juan Pablo, que recibe Juan Diego un correo electrónico firmado digitalmente. Tiene que ser equilibrado en la información. Cierto que las reglas las exhibió Moisés en sus 2 tablas, pero cuando el pueblo constituyente le protestó, los colamó diciendo: esperad la jurisprudencia. Y la jurisprudencia dice que el principio es amaos los unos a los otros en días hábiles y feriados, con asamblea constituyente o sin ella. No, atentamente, José Joaquín Gori Cabrera. Unos temas bien sensibles en esta semana. Juan Diego aplica eso de manera permanente. No. Él ama por doquier y es amado además. Pero bueno, que lo haga en privado, porque la gente está en esta semana, en una semana de reflexión, de oración. Es una semana en la que hay que guardar respeto a unas creencias y tradiciones. Hay que amar al prójimo. Espinosa dice que eso es la patasola. Profesor Herrera, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a todos en la mesa de trabajo. Desde la academia, ¿qué piensan ustedes sobre este choque de trenes entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional? Bueno, Julio, muy preocupados, la verdad, porque finalmente es la imagen de un sistema económico hacia el mundo en momentos en los cuales lo que deberíamos estar esperando es certidumbre jurídica, es un blindaje institucional para poder avanzar en una situación que el mundo está viviendo bastante desafiante, con unas presiones inflacionarias muy fuertes derivadas de una guerra en el Medio Oriente, pero también con una economía colombiana que pasa momentos de criticidad derivados de una serie de decisiones que el gobierno nacional infortunadamente ha tomado y que ha generado unas presiones inflacionarias. La Constitución en 172 es muy clara al señalar que una de las funciones del ministro de Hacienda es presidir la Junta Directiva del Banco de la República. Cuando uno revisa también el decreto de funciones, el decreto 1472 del 2008, en su artículo 3, encuentra uno de nuevo que hay una directriz expresa que le encarga al ministro de Hacienda avanzar en la coordinación en todo lo que concierne a la política monetaria, fiscal y cambiaria del país. Por tanto, pues este anuncio no es más que una materialización de un incumplimiento del ministro de sus funciones, cosa que, como lo dije hace un momento, manda una señal completamente adversa frente a los mercados internacionales. Claro, y se lo preguntábamos hace unos minutos al mismo ministro de Hacienda, de si no le preocupa pues que la Procuraduría llegue a sancionarlo por justamente no acudir a esa próxima sesión de la Junta. No nos respondió, pero quiero que le hablemos, usted como profesor decano, a los oyentes que quizás no ven el impacto que esto les puede llegar a tener en sus casas, porque si bien pues usted dice es un mensaje adverso para los mercados internacionales, los inversionistas, pues esto de cara a un habitante que se levanta hoy a trabajar, ¿lo podría impactar o usted no ve nada relevante ahí? Sin duda sí, cuando hablamos de el control de la inflación, estamos hablando del control de precios del sistema económico. Hemos visto experiencias como la experiencia venezolana, como la experiencia argentina, incluso como la experiencia boliviana, en donde las economías con unos bajos controles de su política monetaria se convergen o avanzan hacia una situación absolutamente indeseable de espirales inflacionarios, en donde el precio de los bienes y servicios puede subir. Parte de lo que el gerente del Banco de la República muy claramente lo ha afirmado en su declaración el día de ayer, después de la reunión de la Junta Directiva, es que se está observando una presión inflacionaria. La inflación básica está llegando al 5.5% y lo que se estima es tener un 2026, con cierre inflacionario cercano al 6.3%. Recordemos que la meta de inflación de largo plazo es estar alrededor del 3%, es decir, estaríamos prácticamente duplicando, y más que duplicando, esa meta de inflación. Entonces, sí, para la persona que efectivamente está en su trabajo, que está tomando decisiones de compra de bienes y servicios permanentemente, tener presiones inflacionarias resulta totalmente indeseable, porque el poder adquisitivo de lo que está recibiendo empieza a perderse y por supuesto hay un
que afecta infortunadamente de manera simétrica a los más desfavorecidos de la sociedad. Sí, decano, pero además de estas implicaciones por la decisión del gobierno de no estar en la junta directiva del Banco de la República, pues también hay que explicarles a los oyentes por qué hay que prestarle atención a lo que está pasando con esas decisiones, cómo les afecta el incremento de la tasa de interés, qué medidas tal vez tienen que tomar en sus finanzas personales, en la economía de sus hogares para prever un impacto mayor en el bolsillo, que es lo que muchos analistas están señalando. Sí, es una muy buena pregunta. Lo que tiene el sistema colombiano en materia de política monetaria es un modelo de inflación objetivo, en donde en cuanto el Banco de la República percibe que hay un recalentamiento del sistema económico, toma la decisión, como lo hizo el día de ayer, de ajustar en 100 puntos básicos la tasa de intervención, y con esto, pues seguramente esa elevación de la tasa genera unas restricciones de liquidez para los bancos que transmiten en mayores tasas de interés y por supuesto una supresión de crédito que puede estar colocando. Un poco para reconocer cuál es el impacto colombianos, esto se va a traducir en unos mayores niveles de tasa de interés, con lo cual la recomendación inmediata es pensar seriamente si efectivamente tiene y hace sentido adquirir nuevos créditos en el mediano plazo, teniendo en cuenta que muy seguramente este efecto del Banco de la República de subir 100 puntos básicos se traducirá en un mecanismo de enfriamiento del sistema productivo derivado de unas tasas de interés cada vez más altas. Entonces, la recomendación para los hogares es, si no hay necesidad de tomar una decisión de endeudamiento en este momento, pues seguramente es mejor posponerla hasta que efectivamente podamos transitar esta situación desafiante que es, insisto, creada por un contexto internacional bastante complejo, por la guerra del Medio Oriente, pero también por una serie de decisiones de política económica que el mismo gobierno ha venido tomando. Recordemos hace unos meses que estábamos justamente en una entrevista similar hablando sobre el posible impacto de lo que significaría un ajuste del 23% del salario mínimo. Hoy lo estamos viendo y estamos empezando a revisar cómo esa inflación básica está afectando negativamente ese poder adquisitivo de los colombianos y colombianas. Profesor Herrera, no, me parece que no se ha hablado suficiente y me gustaría de la manera más sencilla posible para usted explicarlo, que se trate de decir por parte suya cuál sería el efecto que tiene en todo esto las tasas a las que se está endeudando el propio gobierno, que ya están a más de 14% a un año. ¿Eso qué tan grave es para todos nosotros? Pues Espinosa, es una situación muy grave, porque así como en un hogar cuando está pagando una deuda tiene que contabilizar el pago de intereses y si el hogar empieza a verse cada vez más desordenado hacia su interior y más riesgoso, el banco le aplica una tasa de interés más alta, pues asimismo puede pasar con la economía colombiana. Al mostrar una descoordinación desde el punto de vista de su política económica y escuchar a los ministros y al presidente de la República hablar en contra del Banco de la República y anunciar su dimisión de su ministro de Hacienda de la Junta Directiva, pues se traduce en una falta de coordinación que los mercados pueden contabilizar como una economía, la economía colombiana más riesgosa y por tanto unas mayores tasas de interés. Como muy bien lo señala en este momento la tasa de interés a la cual se están colocando la deuda colombiana está muy por encima de muchos países que anteriormente eran nuestros referentes. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Perú, incluso veíamos a Brasil como uno de las cotas superiores cuando se pensaba en riesgo país en América Latina para el caso colombiano. Hoy estamos muy por encima de estos países e infortunadamente estamos teniendo que enfrentar altos niveles de tasa de interés. Con esta medida se genera una señal adicional que contribuye a que nos perciban como una economía más riesgosa e infortunadamente mucho más complejo para poder avanzar en la colocación de títulos de deuda futuro bajo unas condiciones como las que estamos experimentando.
Profesor Herrera, muchas gracias por atendernos desde la Decanatura de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Feliz mañana